bestia y el falso profeta, esos que predican un evangelio barato, esos que andan predicando un evangelio de paca, esos que andan diciendo, hermano, usted solo levante la mano y es salvo en el nombre de Cristo, esos farsantes, esos que se hacen llamar predicadores de Cristo, pero lo que buscan es el dinero y la fama. Un día, hermanos, serán lanzados al lago de... Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Deténgase ahí, yo le invito, por si acaso no me cree. ¿Sabe usted que el río Éufrates se está secando? Ya apareció un riachuelito, aquel inmenso río. Ahora cada día va perdiendo cada vez más y más caudal. Dios lo dijo y se está cumpliendo. Y dice que el río Éufrates se iba a secar, pero eso parecía imposible. Olvídese, un río navegable, inmenso, enorme. Ahora es un río. Se ve las enormes playas que hay ahora a la orilla, porque aquel inmenso río se está secando, preparando el camino para los ejércitos que van a bajar rumbo a pelear. ¿En dónde, hermano? Armagedón, Armegido, el lugar donde Dios librará la batalla del bien y del mal, donde Dios hará juicio y justicia contra todos los impíos que no quisieron ni obedecer, ni creer, ni amar el camino de Cristo, contra todos los impíos que resistieron la voluntad de Dios, contra todos aquellos que creen que pueden burlarse de Dios, contra todos aquellos, hermanos, que creen que puede darle la espalda a Jesucristo y llevar una vida tranquila y que no va a pasar nada. Lamento decirle, porque hay dos acontecimientos terribles, y uno de ellos es Armagedón. Allí Dios reunirá a las naciones. La Biblia habla que se iba a perder el amor. La Biblia habla que iba a aumentar la violencia. La Biblia habla que el amor de muchos se iba a enfriar. La Biblia habla que la fe se iba a perder. La Biblia habla, hermano, de guerra, rumores de guerra, temblores por todos lados, y se esperan cosas peores, enfermedades raras como el SIDA. Yo quiero decirle, Armagedón va a suceder y las cosas se están preparando. Pero ¿sabe qué es lo triste? Las circunstancias históricas se están dando, pero la iglesia del Señor no se está preparando. Es una iglesia que pierde poder, es una iglesia que pierde influencia, es una iglesia que pierde unción, una iglesia que pierde influencia sobre la sociedad que tiene a su derredor. Cristianos que llegan a las iglesias no buscando a Cristo, sino buscando divertirse. ¿Dónde está la santidad en su vida? ¿Dónde está el temor en su corazón? Jovencitas que andan vestidas al estilo del mundo, jóvenes que andan en su lenguaje al estilo del mundo, cristianos entre comillas que se visten al mismo estilo que se visten los mundanos y los impíos, en las mismas cosas del mundo. A usted no le garantiza el hecho de que esté metido en estas cuatro paredes, no le está garantizando absolutamente nada. Sea santo y sea fiel hasta el final, y yo le puedo decir, nos veremos en gloria con Cristo. Pero de lo contrario, hermano, si usted adoba el pecado, busca el pecado, ama el pecado, y no le importa si sus vestiduras están manchadas, lamento decirle, usted estará en Armagedón, solo que en el equipo contrario. ¿En cuál de los dos bandos va a estar usted, hermano? ¿En el de Cristo o en el de Satanás? ¿En cuál de los dos bandos estará? Parece tan crudo lo que le estoy diciendo, pero ojalá esta zarandeada lo hiciera usted reflexionar y entender que si el camino que lleva no es el correcto, mi querido hermano, nos vamos a ver en Armagedón, solo que no sé de qué lado estará usted. El río Éufrates se seca, la iglesia pierde poder, pierde la fe y se vuelve más un club social que un lugar de adoración y exaltación al único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro amado Salvador. Váyase ahí adelante, el capítulo 19, ahí se describe de una manera más precisa esta batalla.
Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia que juzga y pelea. Dos cosas que describen la calidad de los que le acompañan a él. Describe su propia personalidad. ¿Cómo es el que lo monta? Fiel y verdadero. Dos cosas trascendentales en la vida suya y en la vida mía para que nos identifiquemos con Cristo. El Señor Jesús mismo decía: sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Muchos pueden ser fieles a una iglesia, pero no fieles a Cristo. Muchos pueden ser fieles a una organización. Sí, son líderes, son diáconos, pueden ser subdiáconos, pastores, evangelistas. Hasta ahora se ponen nombres así grandotes, ¿verdad? Apóstol. Ahora se ponen profetas y se ponen así nombres encopetados. Pero una cosa es lo que mi lengua pueda decir y otra cosa es lo que Dios respalda. Pero dice que Cristo, el que monta ese caballo, dice que Él es fiel. Fiel. La fidelidad es personal. Soy yo el que quiero llegar al final de mi carrera. Soy yo el que quiero perseverar fiel hasta el final. No vamos a andar corrigiéndole la plana a nadie. No, hermano. ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Decía así el Señor o no? ¿Quieres tú? Ahora, si no quieres, pero Cristo busca fieles. Fiel es aquel que no se sale del camino. Ese es fiel. Ni a derecha ni a izquierda. No tergiversa la Biblia. No estira los versículos. No los acomoda. El Señor dice: el que destruyere el cuerpo que es mi templo, yo lo destruiré a él. Óigame, ¿lo dice o no lo dice? Yo no me lo estoy inventando. Ok, entonces, fiel es aquel que no se sale del camino, ni a derecha ni a izquierda. Conserva su integridad, conserva su honestidad, conserva su sinceridad, conserva su santidad. Amén. Todo eso es fiel. Aunque así el diablo lo esté empujando, le ofrezco esto, yo te ofrezco aquello. No, gracias. No, yo soy fiel a Dios. Hermanos, sí necesitamos ser limpios para ser fieles. Verdadero. Óigame, hermano. ¿Y qué es la diferencia entre fiel y verdadero? Fiel es aquel que no se sale ni a derecha ni a izquierda, que obedece y teme y ama la palabra de Dios. Verdadero es aquel que no es un hipócrita. Verdadero es aquel que no es un farsante. Verdadero es aquel que no anda mezclado. Verdadero es aquel que es lo mismo aquí, en su casa, en su trabajo, en la calle, donde quiera que esté, es el mismo. Ese es verdadero. Pues hermanos, la iglesia del Señor está adulterada. El diablo ha metido corrientes mundanas dentro de la iglesia. Música mundana, costumbres mundanas, lenguaje mundano, hábitos mundanos. Hay iglesias que ya más parece un desfile de moda moderno. Y el que monta el caballo es fiel y verdadero. Hermano, quiere decir, porque Él va a venir a juzgarnos de igual manera. Lo que Él va a medir en nosotros será la fidelidad y la legitimidad. Y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién es el que montaba el caballo? Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Jesucristo el que viene montado en caballo y ahora sí para hacer guerra contra las naciones. Verso 14. Y óigame, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Solo para que usted haga una coincidencia. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los que van acompañando a Jesús? Usted y yo, hermano. ¿Quiénes son los que están invitados a la boda del Cordero? Usted y yo, si somos fieles y guardamos nuestras vestiduras blancas. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda
para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué describe acá? La espada aguda, porque aquí dice una espada aguda. ¿Sabe que usted cuál será el instrumento que Dios use para juzgar a las naciones? La palabra, hermanos. Esto. Por eso el Señor Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca. La pueden borrar, así como hizo los Estados Unidos. Prohibió que se leyera en las escuelas. Borraron un versículo de la Biblia que estaba en las Naciones Unidas. Así los hombres quieran borrar, así quisieran eliminar la Biblia de sobre la faz de la tierra. Las palabras de Dios están escritas, hermanos, y nadie, óigame bien, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca. Nunca, hermano. Y Cristo utilizará su arma, el arma que Cristo usará para condenar a la bestia y al falso profeta, hermanos, es la palabra. Cuando el apóstol Pablo describe la armadura de un soldado de Dios, habla del yelmo, habla de la coraza, habla del escudo, habla de las sandalias y por último habla de ¿qué? De la espada del Espíritu, que es la palabra. Este bendito libro que Dios se ha encargado de preservarlo durante siglos y siglos, y que el diablo ha tratado de destruirlo. Esto, hermano, es esto lo que define la conducta del hombre. Tal vez para muchos les parece ridículo, como una cuñada mía un día me dijo, es que Saúl, habiendo millones de libros en el mundo, usted entierra la cabeza solo en la Biblia. Amén. Es que aquí está las palabras que dan vida. El Señor Jesús, hermano, dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las únicas que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Hermano, en el nombre de Cristo, no menosprecie ese derecho, esa facultad, esa oportunidad preciosa de tener este bendito libro en sus manos. Cristo vendrá y hará guerra contra las naciones por el contenido de ella. Así como me oyeron, el pecado no existe si la palabra no dijera que es pecado, pero ella lo dijo, y ella no lo dice por ocurrencia personal. Pedro no habló del pecado por ocurrencia personal, Santiago no habló del pecado por ocurrencia personal, igualmente Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, David y todos los escritores de las Sagradas Escrituras, ninguno de ellos por ocurrencia personal. Dice que todos fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Hermano, menospreciar las Sagradas Escrituras es exponerse al juicio eterno. En segunda de Tesalonicenses Dios habla sobre la manifestación del hombre inicuo, el hijo de pecado, y dice en el versículo 8, hablando sobre el verso 7 para que tengamos contexto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este es el Espíritu Santo. Cuando es arrebatada la iglesia, es quitado el Espíritu Santo de en medio del mundo. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Con qué destruirá el Señor al hombre de pecado, al hijo de perdición, al inicuo, al príncipe de las tinieblas? Aunque estos solo son siervos de Satanás, con el poder de su boca. Lo destruirá con la palabra. Esto, hermano, el diablo no le teme a la Biblia como letra, pero a un creyente que obedezca a las Sagradas Escrituras, para Satanás es un atentado, así como me oye. El diablo se sabe la Biblia. ¿Sabía usted? El diablo la estudia, hermano, y quizás más que usted. Al mismo Señor Jesucristo, que era el verbo de Dios, no le dijo pues, a ver, tírate de aquí, si escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. ¿Quién se lo estaba diciendo? El diablo, a Jesucristo. Así que el simple conocimiento de la letra muerta no le hace a usted nada.
solo lo hace más responsable. Pero ¿sabe qué le teme Satanás? Un cristiano que conoce la palabra y la pone por obra. Hermano, este sí es un enemigo de las tinieblas. Este sí es un adversario al cual Satanás le tiembla. Vayámonos de nuevo a Apocalipsis. Y dice el verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál, hermano? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que sobre él y más arriba de él no hay nadie. Él es Rey de reyes y él es Señor de señores. El que domina todo, ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, hay de aquellos que ahora no doblan sus rodillas reconociendo su soberanía. Hay de aquellos que ahora no doblan sus rodillas glorificando y exaltando su nombre. Porque vendrá el día en que lo van a tener que hacer, pero lo van a hacer por fuerza. Porque toda lengua tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero yo no espero hasta ese día. Ya desde ya yo reconozco que Él es mi Señor. Amén, hermano. La iglesia de Cristo se somete a la autoridad de Dios, se somete a la autoridad de Cristo y le obedecemos. ¿Cómo? Y dice que todos lo reunieron, príncipes, reyes, nobles, chicos, grandes, todos reunidos con un mismo propósito: pelear contra Dios. Algunas veces me pregunto, Señor, ¿y cuál es el daño que tú le has hecho a los hombres? ¿Por qué es que la agarran contra ti? ¿Por qué es que te odian tanto, Señor? Si lo único que tú has hecho es venir y darnos una oportunidad. ¿Cuál es la tirria? Se lo voy a decir. ¿Sabe cuál es? Que los hombres se han dejado poseer por Satanás. El diablo sí odia a Dios. Satanás tiene un odio a muerte contra Dios. Por eso dice que el diablo se volvió contra todos aquellos que guardan el testimonio de Jesús. Porque el que tiene el testimonio de Jesús tiene a Dios en su corazón. Estos dos, el falso profeta y la bestia, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa es la victoria. La bestia y el falso profeta. La bestia es la religión y el sistema político, social y económico que ahora impera sobre el planeta Tierra, que esclaviza a la gente. Ese sistema que enajena pensamientos del hombre, la bestia y el falso profeta. Esos que predican un evangelio barato, esos que andan predicando un evangelio de paca, esos que andan diciendo, hermano, usted solo levante la mano y es salvo en el nombre de Cristo. Esos farsantes, esos que se hacen llamar predicadores de Cristo, pero lo que buscan es el dinero y la fama. Un día, hermanos, serán lanzados al lago de fuego. Esos que pervirtieron el corazón de millones y millones, ofreciéndoles salvación sin sacrificio ni negación. No existe salvación sin cruz. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo y ¿qué? Y toma tu cruz. Mi querido hermano y amigo, no existe salvación sin cruz. No hay oportunidad de la salvación sin que usted se niegue a usted mismo y muera. De lo contrario, hermanos, en Armagedón nos veremos. Pero ¿de qué lado estará usted? Armagedón viene. Israel está ahí. El inmenso río Éufrates se secó. La iglesia está perdiendo la fe y el poder. El amor se enfría. La violencia crece. ¿Qué espera usted para acercarse a Dios? Yo le invito en el nombre de Jesús. Enderece sus pasos. Corrija sus errores. Cristo nos está dando tiempo. El problema es que uno abusa de la paciencia de Dios.